Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 3. Habla sobre textos dramáticos dentro del curso de literatura. Bueno, primero que nada hay que saber que los textos dramáticos corresponden al área de teatro, ¿sí? En el teatro lo que se busca es representar las pasiones humanas por medio de personajes. ¿Sí? De ahí viene la palabra drama, significa acción, ¿sí? De allí viene pues toda la idea de coloquial, ¿no? de hacer un teatro o hacer un drama, porque precisamente estamos representando pasiones humanas, ¿sí? Estamos dentro de un texto literario, por medio de los personajes interpretamos una situación. Sí, y cómo cada personaje, dependiendo de su estructura, de cómo fue creado, va a reaccionar hacia esas acciones. ¿Sí? Entonces, los subgéneros del teatro, que pues dentro de su estudio para el examen de admisión, ya no vienen todos los subgéneros, como anteriormente lo prescriben o van a ver ustedes dentro de su guía. Ya no es necesario aprendernos todos esos subgéneros, solamente tenemos que aprender tragedia y comedia. ¿Sí? Entonces, lo único que hay que saber es que los subgéneros se nombran y aparecen de acuerdo a los temas que estamos viendo en la obra, ¿sí? En la obra teatral, que ese es el nombre por lo general de un texto dramático. Bueno, los finales se caracterizan por ser felices o tristes, ¿no? Dentro de los finales felices, a los que se le podría llamar felices, está la comedia, y dentro de los que podemos llamarles tristes o trágicos se encuentra la tragedia. Hay otros que son, por eso está la tragicomedia, ¿no? Porque son finales ambiguos. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que saber sobre las características de los textos dramáticos? El autor casi siempre es ajeno a la historia, a menos de que se incluya como un personaje, ¿no? El autor no aparece para nada dentro de los personajes de la historia, a menos de que sea un personaje, ¿no? También tenemos, otra de las características es que se escribe en diálogo, ¿sí? ¿Qué es un diálogo? Pues es un texto escrito de manera alternada, el cual expresa lo que dijo uno de los personajes a otro. ¿Sí? O sea, tiene que haber forzosamente dos personajes haciendo un diálogo. Por eso, de hecho, la misma palabra, ¿no? Es de dos, y logos de hablar, ¿no? Diálogo. Entonces, alternancia entre personajes. Tenemos otros tipos de escritura, ¿no? Dentro de los diálogos, que está el monólogo, que significa una sola persona hablando, y el soliloquio, que también es una sola persona hablando. Estos dos se caracterizan por ser expresados por un solo personaje. ¿Cuál es la diferencia, no? Dice aquí, el monólogo es hablar a un público y el soliloquio es hablar como en voz alta. Ambos sin esperar interacción por parte de quienes están escuchando. ¿Cuál es la real diferencia, no? Aquí vemos que en el monólogo, de alguna manera sabes que estás hablando para alguien más, sin embargo no interesa que haya un diálogo, o sea, no les estoy hablando para que ustedes me contesten, ¿no? Sino solamente estoy expresando algo y sé que estás allí. En cambio, en el soliloquio vamos a hacer de cuenta como si no hay nadie y estoy expresando todo lo que pienso. Puede ser que en el soliloquio se vea un poco más, o sea, más notable la presencia de pasiones profundas humanas, ¿no? Bueno, dentro de la acción, ¿cómo se desarrolla la acción en el teatro, en la obra dramática? Bueno, el primer paso, o lo primero que vamos a encontrar, sería la exposición. O sea, aquí vamos a hacer de conocimiento al lector qué es lo que está pasando, ¿no? Hay una explicación dentro de la escena, o podríamos decir que de alguna forma hay como un narrador, una narración que nos explica pues qué está pasando, ¿no? Que nos da la idea para que más o menos vayamos entendiendo cómo o dónde estamos o de qué va la obra, ¿sí?
Luego, el desarrollo, que es la evolución de la trama. O sea, ahí es donde vamos a empezar ya a tener las escenas, los cuadros, y vamos a empezar a ver cómo está pasando toda la acción, pues ahí es donde básicamente se disfruta, ¿no?, del teatro. Así como la parte del conflicto, allí, o el nudo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Allí justamente es la parte más tensa. Si aquí dentro de la evolución teníamos un poco de tensión, aquí lo vamos a ver reforzado y vamos a entender inmediatamente, ¿no?, el porqué de todo este embrollo y por qué estamos viendo la obra, ¿sí? Luego tenemos el desenlace o la resolución, que es ya como el final de la obra, donde hay pues una finalización de las acciones, pero ¿no?, puede que ya sea dependiendo del tipo, de la forma de escritura o de lo que pretenda, ¿no?, que nos deje el desenlace con una solución o sin ella, ¿no? Bueno, y luego tenemos los personajes. Están divididos de dos maneras: por importancia, entre principal, secundario y ambiental, todo esto también puede ser plural, ¿no? Principales, secundarios, ambientales, o por su papel, protagonistas y antagonistas. Bueno, en primera instancia, por importancia, tenemos el personaje principal o los principales, que puede ser un pueblo, puede ser una persona, 2, 3, 4 personajes, perdón, y ellos son los que llevan a cabo las acciones más importantes y de quien se habla principalmente en la trama. Los secundarios ayudan a los principales a pues llevar a cabo sus acciones y todo lo que conlleva pues el centro de la historia. Y los ambientales se caracterizan por ser personajes incidentales que solamente aparecen a veces, ¿no? Por ejemplo, si están los principales de algún secundario platicando en un restaurante, si llega un mesero, la gente que hace ruido alrededor, ¿no?, alguno que apareció por allí, puede ser un ambiental. Y ya por papel tenemos a los protagonistas, que podrían ser los principales y los secundarios, ¿no?, que son los que llevan a cabo las acciones, tienen una misión con respecto a el desarrollo de la obra, y el antagonista tiene la misión de impedir esa misión, ¿sí? Eso sería, o sea, el antagonista es el personaje que hace todo lo contrario al protagonista, o en su mayoría sus acciones son opuestas a las del protagonista, ¿sí? Y bueno, ya tenemos por último las formas de escritura. Tenemos la tragedia y la comedia. Bueno, el teatro se origina en Grecia. El teatro, obviamente, tal y como lo conocemos occidental, se origina en Grecia. La palabra tragedia proviene de tragos, que es este grito que hace la cabra, ¿no? Que es un grito que supone de alguna manera dolor o algún problema. Por eso la tragedia tiende a representar conflictos grandiosos con personajes heroicos o nobles, ¿sí?, donde la muerte y la desgracia por lo general es el centro de la historia. Y casi siempre tienen se caracterizan por tener un final complicado, que a veces puede ser ambiguo o abierto, ¿no?, que nos deja con expectativas así de ¿y ahora qué?, ¿no? Esto es lo que trata de hacer la tragedia. Por eso también, ¿no?, hasta el nombre, dentro de la idea de la tragedia, ¿no?, aparece también esta idea sobre la catarsis, que es ese momento en el cual estamos viviendo, dándonos cuenta de justamente esta tragedia y cómo logramos expulsarla, ¿no? Por eso todo este rollo de la actuación. Bueno, y pues de alguna manera antítesis, ¿no?, la comedia, que representan conflictos interesantes. Sus personajes son personajes de la vida cotidiana, o sea, no busca héroes, no busca nobles, no busca personajes que tengan ya una forma de un juicio acerca de ellos, como los héroes, ¿no?, que de alguna forma los admiramos y esperamos mucho de ellos, ¿no?, sino personajes comunes. Tiende a la burla, no por nada se llama comedia, no busca de alguna forma satirizar o burlarse de las situaciones o los conflictos estos interesantes de los que está hablando, y tiene un final sencillo, ¿sí?
¿Qué significa esto? Bueno, pues que al final es comprensible y no tiene, no es ambiguo, ¿no? No nos hace como que nos deja pensando, ¿qué fue lo que me quiso decir esta obra? No busca una reflexión de ese tipo, ¿no? Sino más bien es otra manera, si quieren, ¿no? de llevar a cabo el acercamiento con la obra de teatro, pues desde la risa, ¿sí? Sí, pues desde la risa o es más tranquila. Bueno, hay que revisar la plataforma porque ahí vienen ejemplos tanto de los textos periodísticos como de los dramáticos. Vamos a pasar a los textos poéticos, ¿sí? Entonces ahí van a venir ejemplos para que tú veas cómo se aplica toda esta teoría en los textos y también puedas construir algunos ejemplos con ellos. Entonces revisa por favor siempre tu plataforma para que veas ahí las actividades. Como siempre puedes hacer preguntas a la hora de clase. Muchas gracias.